Gracias, buenas noches, mi querido populorum del Perú y todos aquellos que hoy se quitarán la venda de los ojos, porque en este pequeño programa les haremos una revelación nunca antes dicha y que seguramente no escucharán jamás en ningún otro medio, y menos si es caviar, porque desenmascarará aún más a los oscuros planes de apoderarse del país que tiene la izquierda en todas las variantes y extremos. Sí, mis lorchos, antes hemos dicho que la izquierda era torpe y bruta, porque siempre se equivoca, escoge mal y encima son choros. Lo último lo reafirmamos, pero en lo otro tenemos que reconocer que patinamos. Y no es que sean gran cosa tampoco, ¿eh? Pero no podemos negar que tienen una gran capacidad de organización para planificar lo malo. Y además una disciplina a prueba de canicas, digo, de balas. Eso lo comprobamos con las últimas azonadas terroristas, porque todo fue muy bien preparado y calculado. Organizar y coordinar ataques terroristas en distintas regiones al mismo tiempo no sale bien de casualidad, ¿no? Siempre dijimos que Castillo escogía mal a sus ministros porque es bruto, que los gobernadores regionales no saben hacer obra y devuelven la plata del canon porque son brutos, que los caviares en 2 décadas en los ministerios no han hecho más que gastar papel en consultorías inútiles porque son brutos. Pero justamente eso es lo que a ellos les convenía que pensásemos. Mientras nos distraíamos alimentando nuestro ego, ellos hacían su trabajo. Y eso de hacían es solo un decir. El trabajo de cualquiera de la izquierda que entre al Estado como autoridad o empleado es no hacer nada. Doctor, ¿cómo es eso de que su trabajo consistía en no hacer nada? No entiendo. ¿Tomó su pastillita antes de venir? Justamente tomé una pastilla de desahuevín, caviarín, pepilín, y por eso pude ver la luz. Cuando Abimael cae en el siglo pasado, dice que su captura es solo un recodo en el camino. Y ahí aparece en el Estado la izquierda caviar, hacer su trabajo sucio, que ya sabemos consistió en liberar terroristas y preparar el camino para el retorno de Sendero, o sea, ¿qué te digo? Agudizar las contradicciones. Si no, díganme, los caviares en más de 20 años en el Ministerio de Educación, ¿qué hicieron? ¡Nada! Lo vemos ahora en nuestra gente ignorante que es engañada fácilmente, como lo demostró brillantemente nuestra nueva reportera Carolina Marín Tinoco, alias Claudia Toro. ¿Qué han hecho las feministas de izquierda en el Ministerio de la Mujer en 20 años? Nada. Solo actúan cuando ya se produjo la agresión o la violación. Y lo único que hacen es seguimiento de los casos y salir a gritar su odio contra los hombres en las redes sociales. Pero prevención, nada. ¿Por qué los gobernadores regionales solo toman del canon la plata que van a robar y la demás la devuelven a Lima? Porque no saben hacer nada. ¿Qué está haciendo Dina en la presidencia para acabar con la violencia? Nada. Gracias, aguanta.
¿Por qué los congresistas de izquierda votan contra el adelanto de elecciones si piden que se vayan todos? Porque también trabajan solo para agudizar las contradicciones. Pero eso es abundante. Así que les seguiré hablando mañana. Y ya sabes, si tienes un problema difícil o sencillo, aunque venga de la hoz y el martillo o de cualquier otro caviarillo, vota por tu caudillo, Camotillo el Tinterillo. ¡Yupi! Esta noche, Pedro Castillo justifica autogolpe de Estado y tira barro contra Dina Boluarte, llamándola calculadora y ambiciosa. Además, informe de la DIRCOTE revela el plan de Sendero Luminoso para captar a niños, niñas y adolescentes. Y en exclusiva para Milagros Leiva entrevista, la palabra del exministro del Interior, Willy Huerta. Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Eso es un poco de lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta noche, pero tenemos que empezar con lo mencionado por el expresidente Pedro Castillo en esta entrevista a El Salto, que es un medio de Argentina y en el que se ha despachado como ha querido, porque Pedro Castillo cree que sigue siendo nuestro presidente constitucional. Él realmente considera que sigue liderando a todo un país. Pero bueno, vamos paso por paso, porque por supuesto se le tenía que preguntar acerca del golpe de Estado, acerca de lo que ocurrió en diciembre. Y él está dando una versión completamente diferente. Ya no va por el rubro de que estaba muy nervioso, de que había tomado algo, de que lo estaban manipulando, de que prácticamente estaba con alguna sustancia que le habían dado en el cuerpo. No, él dice que cogió una bandera que era la bandera del pueblo y que lo que dijo era simplemente una forma política de decir lo que la ciudadanía quería escuchar. Vamos justamente a ver este extracto de la entrevista del Salto, porque le preguntan, ¿qué ocurrió el 7 de diciembre? ¿Se trató de un intento de subvertir la institucionalidad peruana? Si no fue así, ¿qué pretendió hacer como presidente ese día? Y él dice, no, hemos resaltado las partes más importantes, porque la verdad la entrevista es sumamente extensa, aunque se las recomiendo. Fue una reivindicación de mi parte. Quise hacer entender a la clase política que el poder popular es la máxima expresión de las sociedades. No quise obedecer a los grupos de poder económicos sociales, quise poner al pueblo por encima de todo. ¿Y qué tiene que ver el pueblo con lo que él dijo de tomar el Poder Judicial, de tomar la Fiscalía, de cerrar el Congreso de la República? La ciudadanía realmente quería que se tomen las instituciones en nuestro país, y si así fuera, él como jefe de Estado podía permitir que se socave la institucionalidad con simplemente la bandera de "es la voz del pueblo". Bueno, ese es el descargo de Pedro Castillo. Dicho sea de paso, cuando se inicia esta entrevista, lo que quieren decir los periodistas del Salto es que él está prácticamente incomunicado, que está en una celdita muy pequeña, que no tiene ventana para ver la luz del sol, pero sí reconocen que tiene acceso a un huerto, ¿no?, para cultivar algunas plantitas y que pueda relajarse. Tiene televisor, eso tiene que reconocerlo también. Pero bueno, vamos a ver la segunda parte que nosotros hemos querido resaltar, y en la que Pedro Castillo dice lo siguiente: yo no me estaba escapando, como lo ha dicho la prensa. Iba a dejar a mi familia a la Embajada de México, pero todo fue muy rápido, fue mi decisión. O sea, él no quería huir, él simplemente estaba escoltando a Lilia Paredes y a sus hijos a la Embajada de México. O sea, él creía que ese era un buen gesto político. Yo, como presidente, luego de dar este mensaje, ¿no?, acompaño como si le estuviera acompañando, ¿no?, a hacer las compras a mi esposa y a mis hijos, porque ahí los voy a dejar a buen recaudo. Se victimiza en toda la entrevista con El Salto,
Dice que además su hija, que eso sí lamentamos porque él mismo la puso en esa posición, su hija, su hijo estaban muy asustados cuando interviene en el vehículo en el que él se estaba trasladando. Claro, ven personas armadas y por supuesto que siendo menores de edad se asustan, pero es la posición en la que el propio Pedro Castillo puso a su familia, sabiendo lo que significaba ese mensaje. Y en medio, por supuesto, de esta entrevista a El Salto, lo que dice es que su familia ha venido sufriendo desde hace muchísimo tiempo de discriminación, de bullying, que acosaban a sus hijos en el colegio, que Lilia Paredes quería regresar a Chota, ya no quería quedarse en Lima, pero que finalmente decidieron vivir en Palacio de Gobierno con la seguridad del caso porque estaban siempre amenazados, es lo que comenta. Pero la parte más sabrosa de esta entrevista es en la que habla de Dina Boluarte, porque obviamente le tenían que preguntar sobre la nueva presidenta. Y él echó barro con ventilador. Dice que no la conoció desde el inicio, que prácticamente Perú Libre se le impuso como vicepresidenta, que tuvo algún contacto virtual, pero no presencial, hasta la segunda parte de la campaña. En la primera vuelta dice que ella ni siquiera existía, que llegó ya cuando estaba todo acomodadito. Vamos a justamente leer parte de lo que menciona, ¿no? Ellos me garantizaron que era demócrata, pero era pura apariencia. Después se le notaron realmente los intereses. Era y es calculadora, ambiciosa. No tenía bases, como lo vuelvo a repetir, nadie la conocía ni en su región la querían, porque después me enteré que es una mujer sumamente racista y clasista. Ella se colgó de la lucha. Yo la hice conocida, porque yo sí llegaba a las bases del pueblo. Se aferró a ser ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nunca quiso soltarlo. Tuvimos muchas peleas por eso. Lloraba para no ser removida del cargo, decía que tenía familia y nos manipulaba con eso. Siempre logró que no la removiéramos. O sea, Dina Boluarte, para Pedro Castillo, quería quedarse en el poder a como dé lugar, pero además dijo que era una mala persona, que él la conoció después y era una mala mujer, que quería quedarse, ¿no?, con su puesto, con su lugar. Y finalmente es lo que hemos detallado. Pero no es lo único que dijo de Dina Boluarte, porque le preguntan, no le ponen la pregunta sobre la mesa, si ella ahora tiene vínculos con los fujimoristas, si ella ahora está en una conexión, ¿no?, que la pueda beneficiar. Eso es lo que le preguntaron. Como expresidente del Perú, ¿qué salida ve a esta situación actual de estallido social en su país? Considero, aunque usted no lo crea, eso es lo que respondió, que sigo siendo presidente del Perú. Como peruano no reconozco este gobierno genocida como representante del Perú. Hablo no solo como presidente, hablo como peruano. Este gobierno dictador no nos representa. ¿Qué hace este discurso? Que la gente en las calles insista en que Pedro Castillo regrese a ser presidente de la República. Y eso es algo que no va a ocurrir, que no es viable, que es un imposible, porque Pedro Castillo ya está siendo procesado por un delito del que debe asumir responsabilidades. Y por más que en las calles pidan que él regrese a ser presidente, no lo va a hacer, aunque él insiste en ese discurso y con eso sabe que sigue encendiendo la pradera. Hace algunos instantes le decía lo de Dina Boluarte, ¿no?, que le preguntaron acerca de sus vínculos con el fujimorismo. Esta fue la pregunta: ¿cuál es la relación de Boluarte actual con el fujimorismo y la oligarquía peruana? ¿Se han aliado?, le pregunta. La respuesta: ella trabaja con el fujimorismo. Todos ellos organizaron el complot. ¿Qué complot, señor Castillo? Usted solito dio ese discurso. Nadie lo obligó, o si lo obligó no fue la derecha, fue quienes estaban en su entorno, ¿no? Betsy Chávez, Aníbal Torres, y usted se dejó guiar, es otra cosa. Pero bueno, sigo. Ella tiene el apoyo, y lo sé muy bien. Todo estaba preparado con la policía y las Fuerzas Armadas. Ella, la Fiscalía, la derecha peruana, sobre todo el fujimorismo, porque según él, ¿no?, paran de conversación en conversación, ya han complotado para sacarlo a él del poder, pero todos sabemos, el fujimorismo no ama a Dina Boluarte y tampoco creo que sea, ¿no?, al revés.
Simplemente lo que ha ocurrido acá es que Pedro Castillo dio un discurso que sabía qué consecuencias iba a tener y no le importó porque estaba tanteando realmente ver si le jugaba a favor y si hacía temblar al Congreso de la República, si lo seguían las masas y todo esto se convertía en un caos y en una dictadura. Vamos a tener, por supuesto, una entrevista con Willy Huerta, el exministro del Interior. Un equipo aquí de Milagros Leiva Entrevista pudo acercarse a él porque fue el primero de los ministros en contar qué ocurrió ese día, en decir que Pedro Castillo lo llamó por teléfono y le dijo, ven, acércate que hay cosas que conversar, pero él no tenía ni idea, dice, del discurso que iba a dar, hasta que lo vio con la banda presidencial y se dio cuenta que iba a ofrecer un mensaje a la nación, pero pensó que iba a dar sus descargos. Eso es más adelante. Solamente les estoy contando un cachito de lo que ha conversado con el equipo aquí del programa. Pero una de las situaciones que ha causado más crítica es cómo Pedro Castillo puede seguir no solo tuiteando, ¿no?, conectado a través de las redes sociales, sino ahora dar una entrevista. Además, una entrevista muy larga, extensa. Bueno, el INPE se ha pronunciado ante esta ola de críticas, por supuesto, por dónde están las condiciones carcelarias, dónde están las restricciones. Y el INPE lo que señala es que se inicia ya un segundo proceso administrativo disciplinario al interno José Pedro Castillo Terrones en el penal de Barbadillo. Claro, recordemos que ya hay uno primero, las llamaditas estas, ¿no?, a las que tuvo acceso cuando eran los primeros días de su reclusión, pero dice que comunicarse tiene derecho a una visita personal y a una comunicación con familiares y amigos en forma oral o escrita, de acuerdo con horario y medidas de seguridad establecidas por el INPE, que recibe por día 5 personas. ¿Dónde está la incomunicación con 5 personas? Augusto Sondag lo también puso en evidencia en Contracorriente, un informe de Thaís Casalino, con todos los personajes que desfilaban, ¿no?, visitando a Pedro Castillo. Así que ya se inició en enero un procedimiento administrativo disciplinario y ahora, 7 de febrero, un segundo proceso administrativo contra Pedro Castillo, porque es verdad, él dice, yo aquí, ¿no?, me siento prácticamente incomunicado. ¿Y cómo está tan activo en las redes sociales? ¿Cómo es que tiene estas reuniones, ¿no?, con personajes que luego terminan siendo asusadores de estas marchas violentas en diferentes regiones de nuestro país? ¿Cómo es que él sigue pronunciándose acerca de nuestra política si estuviera realmente incomunicado? Tiene un televisor, es decir, sabe lo que pasa, recibe a personas, transmite lo que quiere mencionar. Entonces, ¿eso realmente es una incomunicación a un interno? Bueno, por supuesto que vamos a ver los resultados de este proceso disciplinario. En medio de esta situación de caos, de crisis, de desconcierto que no tiene fin, porque el Congreso de la República sigue sin tomar una decisión sobre el adelanto de elecciones, Dina Boluarte, una vez más, ha hablado sobre la posibilidad de su renuncia. Respecto de mi renuncia, yo ya he dicho siempre, no es la gran mayoría que lo pide, es un grupo de estos señores que están generando las protestas en la calle, sobre todo de las bancadas de izquierda, que hasta ahora no se entiende cuál es su propósito. Mi renuncia no termina la crisis, mi renuncia no acelera absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas. No nos vamos a detener en esa situación, que el Congreso y la comisión que corresponda que resuelvan el tema en el Congreso, nosotros tenemos que resolver el tema que nos llama como gobierno. El tema aquí es qué ocurriría si realmente Dina Boluarte renuncia a la presidencia, porque en las calles no quieren al presidente del Parlamento, no desean que ocupe el sillón presidencial y por supuesto van a seguir en medio de esta violencia hasta sacar a Williams como presidente, si es que tuviera que asumir, porque es la cadena de mando constitucional. Se va Pedro Castillo, seguía Dina Boluarte, porque Vladimir Cerrón ya fue eliminado. Entonces, continuaba el presidente del Congreso de la República. Lo que quieren las masas es que se consiga a alguien, otro congresista, que vaya un poco más afín a sus intereses, y ese es el peligro de lo que puede seguir ocurriendo en las calles. En tal caso, Dina Boluarte parece que no quiere ni chicha ni limonada.
ni renuncia, ni se pone firme, ni busca una solución para poder llegar realmente a esa ciudadanía que está descontenta y dar, ¿no?, realmente opciones claras de que aquí se tiene que respetar el Estado de Derecho y que aquí se tiene que seguir trabajando y que aquí no se pueden bloquear las vías porque es un delito y que aquí no se pueden amenazar a personas obligándolos a formar parte de protestas que no quieren. En eso, en tal caso, debería concentrarse Dina Boluarte si es que piensa que su renuncia no es la opción. Entonces, habría que tomar el toro por las astas, pero ni uno ni otro, igualito que el Congreso, ¿no? Ni uno ni otro. Bueno, pero ya Willy Huerta, les he mencionado, ha hablado bastante acerca de lo que pasó ese día que todos escuchamos el mensaje golpista de Pedro Castillo. Él en exclusiva ha conversado con un equipo de Milagros Leiva Entrevista hace algunos instantes nada más. Esta entrevista ha sido hoy, ¿verdad? Ayer en la noche él dio esta entrevista. Nosotros la hemos trabajado para que usted pueda revisar y escuchar lo más importante, lo que tiene que decir Willy Huerta acerca del día clave que cambió la historia en nuestro país, 7 de diciembre, y el mensaje golpista de Pedro Castillo. Con eso vamos a regresar en algunos instantes, el análisis, por supuesto, de todo lo que mencione, pero antes de irnos a la pausa, quiero darles una importante recomendación. Como mamá, quieres brindarle a tu hijo las mejores oportunidades para que llegue a lo más alto. Puedes darle una excelente educación, pero si su cerebro no se ha desarrollado bien, no podrá rendir al 100% y retener lo aprendido. El hierro contribuye directamente en el desarrollo cerebral de los niños en edad temprana. Por lo tanto, su consumo adecuado es fundamental. Para eso llegó Zunco, un delicioso chocolate enriquecido con hierro. Tu hijo lo disfrutará mientras tú sabes que le estás dando mucho más que eso. Zunco, la nutrición nunca fue tan divertida. Gracias, Zunco. Pausa, regresamos. Milagros Leiva Entrevista llega gracias a Costamar, 9 veces mejor agencia de viajes de Sudamérica. Exaben Forte, es verse y sentirse bien. Aprovecha tus feriados de abril en Cancún del 5 al 9 de abril 2023 desde $1,515 o $6,060 soles. Descubre el ícono de las vacaciones en crucero. Royal Caribbean te trae el parque acuático más grande de alta mar, Icon of the Seas. Salida del 4 al 11 de mayo 2023 desde $1,250 o $4,850 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Llegó el momento de volver a ver a nuestros mejores amigos. De volver a preparar las mejores loncheras. Y de volver a querer que el recreo nunca acabe. Ya viene la vuelta a clases. Lo más cool para regresar al cole está en Falabella. Encuentra la variedad de ropa y accesorios más completo para todo tipo de estilo. Aquí, en Plaza Norte y Mall del Sur. ¿Quién dijo bolsas y ojeras? No con Nex Crema de Ojos. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas en 2 minutos. Nex Crema, la nueva revolución para tus ojos. Lopeza te trae el verdadero sabor peruano. Mostaza, ketchup y rocoto. Sí, nuestras salsas listas, con la consistencia y sabor natural que solo Lopeza te puede dar. Encuentra las mejores marcas de calzado en Plaza Norte y Mall del Sur.
¿Lista para olvidarte de las varices? Dile adiós al dolor, inflamación y pesadez con Exaben Forte, que gracias a su doble acción reduce los síntomas de las varices y mejora tu calidad de vida. Exaben Forte es verse y sentirse bien. Ya estamos de regreso. Antes de seguir con el programa, les quiero comentar, ¿estás lista para olvidarte de las varices? Dile adiós a las varices gracias a Exaben Forte. Exaben Forte es un tratamiento natural que gracias a su doble acción alivia el dolor, inflamación y sensación de pesadez en las piernas, mejorando el flujo sanguíneo y tonicidad de las venas. Toma 2 cápsulas al día y sentirás tus piernas más saludables y bellas. Exaben Forte es verse y sentirse bien. Encuéntralo en todas las cadenas de farmacias y boticas a nivel nacional. Vamos ahora sí de lleno al programa y que tiene que ver con lo que está viviendo nuestro país. Lo conversaba con el general José Zavala, a quien le doy la bienvenida. General, gracias por estar aquí, jefe de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional. Es importante su presencia por lo que está ocurriendo en el Perú. Lo hablamos de diferentes maneras, de diferentes aristas, pero el fondo es el mismo. Va ganando terreno una ideología que está llena de terror, es la verdad. Pero la DIRCOT está trabajando en ello. Lo más preocupante es lo que ya se ha determinado, es decir, que sí, los remanentes terroristas están consiguiendo meter sus ideas en la mayoría de peruanos. ¿Es así o no? Bueno, buenas noches. Buenas noches, general. Efectivamente, nosotros hemos conocido un terrorismo más agresivo en los años 80, 90, en la cual ellos ya habían aplicado sus formas de acción, que eran mucho más violentas y de manera armada, ¿no? Luego de la captura de Guzmán, ellos tuvieron que cambiar y reorientar su lucha. Esta lucha en este momento está orientada a impregnar la mente de las personas para sus ideologías terroristas, marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo. Ya han pasado 30 años desde esas capturas, importantes capturas que realizó la policía en esa época y las Fuerzas Armadas, y ya esta gente está saliendo nuevamente después de haber cumplido su pena. Pero salen con las mismas ideas, ¿no? O sea, no hay una resocialización, como ellos lo quieren llamar. Eso es para un delincuente común. En el caso del delincuente terrorista, ellos mantienen su ideología. Lo podemos ver en las marchas, vemos gente que han sido, son escarcelados y ahora están igual en las marchas y siguen por ahí. La camarada Cusi. La camarada Cusi es Rocío Leandro, la camarada Cusi, ella es presidenta del Frente de Defensa del Pueblo Ayacuchano, ¿no? El Frente de Defensa del Pueblo Ayacuchano, para que la gente lo sepa, fue un organismo que lo creó el propio Abimael Guzmán en el año 66. Y eso está escrito en Memoria desde Némesis, que es un libro que él lo edita con la camarada Miriam, escribe en ese libro y cuentan ellos cómo desarrollaron su guerra durante todo ese tiempo, desde que la ideó y cómo la desarrolló hasta su captura, ¿no? Ahí han contado todas sus memorias para que sirva como guía para los jóvenes que hoy en día han sido impregnados por esta ideología marxista-leninista y continúen con eso. Vamos a centrarnos entonces en Rocío Leandro, porque la camarada Cusi, siendo presidenta de este Frente de Defensa de Ayacucho, tenía mucha llegada a la ciudadanía, porque supuestamente cumple un servicio a la ciudadanía, ¿no? Y bajo esa fachada ya iba captando más personas que también tienen vinculación a grupos terroristas, son nuevos en esto. En el caso puntual de la camarada Cusi, todos los demás integrantes de este comité regional de Ayacucho son jóvenes, no registran antecedentes por terrorismo, pero vienen realizando actividades en pro de esta organización criminal, ¿no? Esta organización terrorista.
Eso lo hemos podido comprobar nosotros en la documentación que se ha sido incautada durante la intervención, en las cuales ellos tienen un plan general que parte del partido, desde el comité histórico, que es la camarada Miriam, y los planes regionales para ejecutarlo en Ayacucho, y de este plan regional se desprenden algunos planes operativos tácticos para cada una de las acciones, como por ejemplo el embanderamiento, la campaña que ellos hicieron, por ejemplo, en las redes sociales el día 11 de septiembre, que se conmemoraba un año de la muerte de Abimael, y con un mensaje que ella lo publicó, lo sacó en una audiencia pública, con un cartel en el que decía no a la impunidad, y que no es una por el asesinato del doctor Abimael Guzmán. Y eso se replicó el día 11 de septiembre en Ayacucho, y estas mismas personas fueron los que tenemos imágenes cuando ellos toman las medidas del lugar y después aparece una banderola con el mismo texto que ella había. Eso es lo que resaltamos y es lo más evidente. A ver, permítame, entonces, vamos a hablar de la intervención de Lenín Parreguirre en algunos instantes más, porque usted ha mencionado algo importante. Se ha encontrado material, sé que hay un USB de Alex Gómez, en el que se detalla todo un plan específico, no solamente de qué va a hacer, qué cosa específicamente, quién lo hará y cómo, sino la ideologización de los niños, que es lo más preocupante. Todos tenemos en la mente lo que pasaba con estos pequeños ronderitos, pioneritos, ¿no? Desde muy niños, alejados de sus familias, para ser secuestrados e ideologizados por el terrorismo. Hemos preparado un informe, ¿le parece, general? Claro. Para ver con mayor detalle lo que está pasando en este sector, y luego lo conversamos. Si usted no muere, esto quedan los demás. En esta ocasión con la compañía de nuestro compañero Piero. Buenos días, Piero. Buenos días, Stephanie. Y empezamos con mucha energía, con mucha fuerza, tu programa Guaguas en Primera Línea. Al igual que en el Prime, donde ejecutaron su plan de adoctrinamiento con su enfermiza ideología, los remanentes de Sendero Luminoso capturaban a niños, los separaban de sus padres para usarlos como carne de cañón. ¡Viva el marxismo, leninismo, maoísmo! ¡Principalmente el maoísmo! ¡Para la revolución proletaria socialista mundial! ¡Viva el marxismo, leninismo, maoísmo! ¡Principalmente el maoísmo! Tras revisar el USB de Alex Gómez Falcón, el líder de la facción roja de Sendero Luminoso, se halló una carpeta con 65 documentos donde, según la Fiscalía, existe material de importancia con contenido terrorista en el marxismo, leninismo, maoísmo y, sobre todo, el pensamiento Gonzalo. ¡Guiándose por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo! Pido que nuestro pueblo, después de llorar, sequemos nuestras lágrimas, porque tenemos que seguir de pie. Nuestro pueblo sabrá cobrarlo en algún momento. Estefanía Yasmín Alanya es lugarteniente de la camarada Cusi. No solo colocaba banderolas apoyando al genocida Abimael Guzmán, una de sus funciones era adoctrinar a niños en Ayacucho. Y empezamos con mucha energía, con mucha fuerza, tu programa Guaguas en Primera Línea. Y en esta ocasión con la compañía de nuestro compañero Piero. Buenos días, Piero. Buenos días, Stephanie. Aquí Yasmín, junto a otro detenido e investigado, Piero Giles, utilizan el mismo espacio Guaguacuna Manta, que se supone es un programa educativo para niños, pero dan sus posiciones ideológicas y el rechazo al Estado por las muertes en las subversivas protestas. Porque ese es el tema principal, el abandono en que se dejó a las poblaciones más alejadas y del interior del país, de lo cual son responsables fundamentalmente los políticos de los diferentes partidos y autoridades de los diferentes sectores. Que nuestro país suscribió el protocolo facultativo en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, que indica que los grupos armados de las Fuerzas Armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar
o utilizar en hostilidades a menores de 18 años. En la audiencia de hoy, donde se evaluó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra 8 investigados, la Fiscalía estima que Alex Gómez Falcón podría recibir hasta 21 años de prisión por su afiliación a Sendero Luminoso, aunque insista que solo es un inocente luchador social. Si usted no muere, esto queda en los demás. Por eso un terrorista seguirá siendo terrorista hasta el fin de sus días. ¿Qué se puede hacer, general, para revertir esta situación, sobre todo con los niños? Sí, nos quedamos con la última imagen, ¿no? Que dice lo que la gente pasará, pero todo lo que queda en la mente de la persona. Y los delincuentes terroristas nunca han dejado de ser delincuentes terroristas. Y yo le voy a leer un texto tal y cual está escrito en un documento de Sendero Luminoso que se llama Línea de Masas, ¿no? Y dice: hacer que los niños participen activamente en la guerra popular. Pueden cumplir diversas tareas a través de las cuales vayan comprometiendo la necesidad de transformar el mundo. Ellos son el futuro y, a fin de cuentas, quienes vivirán el nuevo mundo. Cambiar su ideología y que adopten la del proletariado. Partido Comunista del Perú, 1988. O sea, eso está escrito, esto no es una casualidad, no es nuevo, no es que recién lo estén aplicando. Es por eso que la Policía Nacional, también conocedoras de esta ideología que ellos practican, tenemos programas de sensibilización e información. Hoy en día encontramos muchos jóvenes que no saben lo que pasó en esas épocas. No se enseña. Entonces es muy fácil llegar pues en algún momento e impregnarlos de esta ideología terrorista, ¿no? Justamente salimos incluso a provincias y es así como pudimos llegar en Ayacucho a sacar este caso. Este caso salió así porque fuimos a sensibilizar al personal y a algunas personas informarles lo que pasó en esa época, porque es parte del Estado también mantener informado a la población, para que no se dejen engañar. Que el adulto entienda para que no lleve a sus hijos. Para que no se dejen engañar. O sea, nosotros no estamos ideologizando a ellos. Nosotros les estamos contando lo que ocurrió, lo que sufrimos, cuántas pérdidas económicas tuvimos, cuántas vidas humanas se perdieron. Y eso es lo que nosotros estamos informando porque no en otros niveles no se da. Y que quede claro además, general, que este no es un trabajo, por ejemplo, con la camarada Cusi reciente, que a raíz de las violencias, de las protestas, esto ya lleva muchos meses. Sí, ese trabajo dio sus resultados después de entre 5 y 6 meses de todo un trabajo que se había planificado. Tal es así que nosotros tuvimos una detención preliminar que la da un juez, porque ya teníamos ciertos elementos de juicio que sustentaban una detención preliminar. Y ahora, después de la captura, hemos podido corroborar y sacar aún más información que en este momento se viene evaluando en el Poder Judicial. ¿Y qué tiene aquí que ver exactamente Elena Iparraguirre? Elena Iparraguirre, después de la muerte de Abimael Guzmán, asumió el Comité Central Histórico del MRTA. Ella es la jefa, ella es lo que realizaba Abimael Guzmán, lo realiza ahora ella. ¿Y ella cómo da estas directivas? Mediante sus correas de transmisión, que están referidos a las visitas que recibe, mensajes subliminales como el que hemos mencionado. Ella sacó con un cartel nada más, que para el común de las personas es un reclamo personal, no a la muerte de Abimael Guzmán, ¿no? Y eso los partidarios de ella, los que siguen esa ideología, ya saben que esa es una directiva y lo ejecutan. Y esa es la mejor prueba, ¿no? Esa es la mejor prueba que hay, lo más evidente. Ella da una disposición el 17 de marzo y se ejecuta el 11 de septiembre, ¿no? En una campaña que se dio ese día celebrando un año del fallecimiento de Abimael Guzmán. Yo sé que no me puede dar mayores detalles, pero así como el seguimiento a Rocío Leandro, ¿hay otros seguimientos que pueden terminar en una situación similar, es decir, en detención con pruebas suficientes ya? Estamos trabajando a nivel nacional. Por ahí algunas personas han criticado de que yo he dicho de que en todo el Perú hay terrorismo. Y sí, hay pequeños grupos así como este, sí hay, y lo confirmo y lo reafirmo, ¿no? Por ahí han criticado que estoy terruqueando, no estoy terruqueando, yo estoy diciendo la verdad.
y estamos trabajando en eso. Pero nosotros, como sí trabajamos pegados a la ley, tenemos que tener los elementos necesarios para poder ejecutar una captura que tenga y llegue a un final como debe ser, con la sanción que se merece y que tenga el suficiente sustento para que los jueces puedan sustentar una prisión preventiva y más allá una sentencia según lo que corresponda. Porque ese siempre ha sido el problema general, el avance que puede dar la policía, pero las decisiones que se tomen a nivel de fiscalía y de poder judicial. No estaríamos en esta situación si las decisiones y las condenas hubieran sido distintas, tal vez, ¿no? Pero bueno, este caso ha sido pegado a la ley, al nuevo modelo procesal, y en todo momento ha participado el Ministerio Público. Ellos están comprometidos en este trabajo y hemos caminado juntos durante todo este trayecto. Incluso ellos han participado al momento de que realizamos la detención. Qué bueno, porque eso es lo que se necesita, general. Yo se lo comentaba antes de entrar a la entrevista en vivo. No pensé que debíamos en algún momento enfrentar nuevamente esta lucha, ¿no? Que parecía ya olvidada y que ningún peruano iba a querer. Era descabellado pensar que alguien que amara a su patria nuevamente seguiría estas ideas. Pero otra vez estamos en esta posición y yo le deseo el mejor de los éxitos para que esto termine de raíz y se pueda sacar desde el fondo. Así que ojalá, general. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo invitaremos las veces que sea necesario para seguir hablando de este tema. Confíen en su policía, que siempre va a estar trabajando en eso. Muchas gracias, general, por haber venido esta noche. Y muy bien, nosotros tenemos que ir de inmediato a la entrevista que un equipo aquí de Milagros Leiva Entrevista le hizo al exministro del Interior, Willy Huerta. Habló con muchísimo detalle de lo ocurrido el día del golpe de Pedro Castillo. ¿Pedro Castillo es su amigo? No, señor. No es mi amigo. ¿No lo piensa visitar al penal, a la DIROS? No. Yo estoy muy molesto con él. Yo siento que a mí me ha defraudado. Y ya lo he dicho ya. Yo le di mi máximo respeto como persona. ¿En qué momento le dijo? Se lo dije yo el día 7 mismo, a la 1:34 de la tarde, me llamó por teléfono. Me estuvo llamando varias veces cuando yo salí del palacio. Me escapé del palacio. Me estuvo llamando, no le quise contestar. Pero a la 1:34 me llamó y yo le pregunté también el registro de la llamada y le contesté la llamada en ese momento ya. Y me dijo, señor ministro, venga al palacio, me dijo. Le dije que no, señor presidente, le dije. Yo sigo leal al gobierno, conduciendo un ministerio, le dije. Se vino a mi país. Y usted ha sido desleal conmigo, le dije. Usted me ha involucrado en un delito. Eso no debió haber hecho eso conmigo, le dije. Me sentí muy molesto con él. ¿Y él qué le respondió? Hágalo por el país, me dijo. No, señor presidente, eso está mal, esto es un delito. Esto no puedo continuar así, le dije. Y me dijo, le entiendo, señor ministro. Disculpe, señor presidente. Le corté la llamada. ¿Es cierto que usted entró en pánico dentro de el despacho del presidente Castillo? Incluso estaba buscando una puerta de salida. Sí, me tuve que controlar en ese momento, pero estaba con pánico, con temor, muy preocupado por lo que estaba pasando. ¿Cuál era su máximo temor? Mi situación. ¿Que lo detengan? Que mi situación, que me detengan, mi situación. ¿Usted es objetivo al señalar que Pedro Castillo practicó un golpe de Estado? Ha dado un mensaje a la nación. Para mí, ha pretendido cerrar el Congreso, porque no se ha consumado. Hay que tener dentro del derecho. Pero ha ordenado cerrar el Congreso, detener a la fiscal de la Nación. A él ha dado un mensaje. Es una situación técnica jurídica que yo no quisiera ahondar en ese tema, pero sí lo que ha hecho, lo ha hecho. Y él tendrá que responder por ese acto. ¿Qué ha hecho para usted el expresidente? Ha dado un mensaje, según el comandante general de la policía, le ha ordenado que cierre el Congreso. ¿Le cuesta calificarlo como golpista? Había una intención, por lo que veo yo. Algo muy, muy interesante que usted comentó. Luego del mensaje se acerca Betsy Chávez, se acerca Aníbal Torres, conversan con el presidente Castillo. Usted no logra escuchar, pero se nota en sí las expresiones corporales. O sea, ¿qué le expresaban al presidente Castillo? ¿Le daban fuerzas? ¿Lo apoyaban? No sé, ¿qué gestos tenían? ¿Qué interpretaba usted? Yo los vi. Se paró el expresidente Castillo. Se acercaron los dos y vi que conversaban. Pero no escuchaba lo que habían hablado en ese momento.
pero yo los veía serios. Serios los veía. ¿A los tres preocupados? A los tres los veía serios. Aníbal Torres, como Betsy Chávez, han dicho que ellas también se quedaron helados, no sabían del contenido del mensaje. ¿Usted vio los rostros de sorpresa de Aníbal Torres y Betsy Chávez en el momento que daba ese mensaje? Mire, yo solamente me acuerdo que yo vi al señor doctor Aníbal, lo vi serio y pensativo. A la doctora Betsy Chávez lo veía como, o sea, como que algo tenía que hacer, preocupado por hacer algo, ¿no es cierto? Pues no tenían rostros de sorpresa, ninguno de los dos. Los vi tranquilo. Ya. Lo vi tranquilo. ¿Y qué piensa hoy de Betsy Chávez y Aníbal Torres? Son personas que tienen que demostrar realmente los hechos que han realizado, qué actos. Yo considero que cada persona que ha cometido un acto debe responder. Dice que cada quien debe asumir responsabilidades, pero pese a todo lo que ha mencionado Willy Huerta, que asegura además estaba en shock, entró en pánico al escuchar este mensaje, como se lo recalcaba Quique Montenegro, ¿no?, en la entrevista. ¿Cómo le cuesta decir que se trató de un golpe de Estado o por lo menos un intento de golpe de Estado? Aún todavía parece que está reacio a decirlo. Sin embargo, ha conversado mucho más en extenso con Quique Montenegro. Con eso regresamos. Buscas tecnología, aventura y confort. Y aquí, en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur, encontré dos opciones. Me encuentro en Volkswagen. Te cuento que este auto trae pantalla táctil de 6.5 pulgadas, gran capacidad de carga, tiene un motor de 1.6, tiene doble airbag y aparte asientos tapizados en cuero. Y siempre con la seguridad de una marca europea, una marca alemana, Volkswagen. Continuamos en RevoShop. Jetour X70 Plus. Está viniendo con un motor 1500 turbo de inyección electrónica multipunto, sistema ABS EBD, tiene el monitoreo de la presión de llantas a tiempo real, sensor de punto ciego. De esta manera tu viaje va a ser mucho más seguro. Entonces, si quieres manejar mejor tu futuro, conduce una Jetour. Con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año, Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur te espera. Nueva tercera etapa en la ciudad industrial de Macrópolis, el parque industrial con mayor proyección a nivel nacional. Y a solo 25 minutos del puente a Tocongo en Lurín. Adquiere tu lote industrial desde 1000 metros cuadrados, con crédito directo y el mejor financiamiento. Además, contará con seguridad para tu industria, conexión eléctrica en media y baja tensión, zonificación y 2 y más. Ingresa a macropolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín. La falta de hierro puede hacer que te sientas más cansada y fatigada. Y durante el embarazo necesitas más hierro para oxigenar tu cuerpo y el de tu bebé. Complementa tus necesidades de hierro con Sunco, un delicioso gustito que te hace bien. Sunco, la nutrición nunca fue tan divertida. Señor Meridianbet, ¿no es exagerado devolverles a los clientes 7% de sus pérdidas? Nuestra atención personalizada y te devolvemos un porcentaje de todas tus jugadas. Encuéntranos en meridiancasino.pe. En Plaza Norte y Mall del Sur tenemos todas las opciones que buscas. Los esperamos. ¿Sabías que más del 50% de las mujeres no están conformes con sus pestañas? Por eso desafiamos a 100 mujeres a usar el serum natural de Next. Después de 4 semanas, los resultados. 9 de cada 10 observaron un crecimiento significativo, además de obtener mayor volumen y fortalecerlas. Sorprendente, ¿no? Next, tus propias pestañas y cejas extra large. Toma Gloranta con Quión, el ingrediente natural utilizado para la gripe en forma de caramelo y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. Milagros Leiva Entrevista llega gracias a Costamar, 9 veces mejor agencia de viajes de Sudamérica. Exaben Forte, es verse y sentirse bien.
Antes de seguir con la segunda parte de esta entrevista exclusiva con el exministro del Interior, Willy Huerta, hay que ver realmente lo que está ocurriendo en nuestro país y qué posibilidades existen, ya con una mirada un poco más fría de lo que vendrá en unas próximas elecciones, este año 2024, o las que se presenten todavía en una situación en la que no se define nada. David Vera, miembro del comité reorganizador del PPC, está con nosotros y le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas noches, gracias por venir. Bueno, lo conocen también, ha sido candidato a la municipalidad de Surco, y en un momento tan importante en el que se habla de qué partidos realmente pueden darle solidez, respaldo a sus próximos candidatos, ¿cómo se puede reorganizar el partido PPC? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Recordar que el Partido Popular Cristiano no es un partido vientre de alquiler o que ha nacido por una confluencia de 3 o 4 personas que se juntan con intereses propios o tal vez con algo de interés para la población, pero sin bases, sin doctrina. El PPC es todo lo contrario. Es todo lo contrario a lo que viene ocurriendo actualmente en el país. El país eligió mal, eligió una opción marxista-leninista, que estamos viendo todos los resultados que nos ha llevado. La actual presidente firmó un compromiso en su plan de gobierno de Perú Libre, en donde dentro de su plan hablan de la expropiación, ¿no? O sea, no respetan la propiedad privada, por recitarte un caso, ¿no? Todo lo contrario a lo que ofrece el social cristianismo que defiende el Partido Popular Cristiano. Pero un poco que se ha ido deshaciendo, ¿no? En los últimos años, esta presencia que era muy fuerte antes del PPC. Claro, el Partido Popular Cristiano tiene 57 años de vigencia. Por tanto, tiene una doctrina, una trayectoria, una presencia. Hoy gozamos de una economía libre de mercado gracias a que en 1979, en aquella Asamblea Constituyente, 25 congresistas pepecistas pusieron el capítulo económico, entre otros títulos y capítulos de aquella Constitución, y hoy manejamos una economía libre de mercado que, si bien es cierto, busca, entre otras cosas, el libre mercado, que crezcan las empresas, la repartición justa, ¿no es cierto?, sin descuidar la compensación social, que no es culpa de cómo lo dejó el PPC en la Constitución, sino es culpa de los gobernantes. Siempre ha tenido esta presencia, te estoy hablando de aquella época, y por qué, y durante todo este tiempo ha tenido personajes que han participado en la política peruana, apoyando de una u otra manera. Nunca hemos sido gobierno, pero siempre hemos apoyado al gobierno de bien y de turno que quiere hacer las cosas correctas. Cuando uno habla del PPC y de posibles candidaturas, inmediatamente quienes nos están viendo se le va a venir Lourdes Flores Nano. Claro. ¿Ella sería nuevamente la candidata para próximas elecciones? Esa es una pregunta que nunca falta en estas entrevistas. Lourdes Flores Nano, sobre todo en estos momentos, ¿no? Claro. Es una demócrata, empezando por ahí, ¿no? Ella trabaja fuertemente apoyando a la logística, al avance, al empuje. Es una mujer trabajadora, luchadora, que se conoce todo el país, de la A a la Z, y trabaja y apoya a la organización y a la reinscripción del partido. Pero más allá de Lourdes Flores Nano, porque el partido no es una cara como otros partidos, que es un jefe, y si no está ese jefe, no hay partido. El partido, más allá de las personas, lo que trasciende es la doctrina y lo que perseguimos, los fines, el bien común, no etcétera, será Lourdes etcétera. Flores Nano. No, tenemos otra gente también. Tenemos, por ejemplo, a un gran líder como Carlos Neujas, pepecista, que demostró su capacidad en los Panamericanos y gracias al gran esfuerzo que hizo, quedó infraestructura para luego enfrentar al COVID. Y él mismo, en diferentes acciones, trabajó fuertemente contra el COVID. Tenemos a muchos dirigentes como Karen Kraft, como Renato Chinchón, como Ernesto Álvarez, como Javier Bedoya de Negri, y siguen nombres. Gente con muchas ganas, joven, con mucha pujanza para hacer las cosas bien, y que no se vea el PPC como un partido viejo, obsoleto. Eso no es así. Lo que falta es oportunidades como en este canal para dirigirme a los jóvenes y decirle que tu papi y tu mami tienen una casa gracias y tienen un título de propiedad gracias a la economía libre de mercado, capítulo económico, que en algún momento el PPC lo puso, que respeta la propiedad, que respeta el desarrollo, que respeta que puedas tener tu trabajo, que respeta que puedas crecer, pero que también respeta que no sea olvidada la gente que tiene menos recursos. Y ese es el tema
que busca el socialcristianismo, que lamentablemente lo queremos llevar a la práctica y por eso en su momento, si es viable para este año o si no, no nos apresura, no hay prisa. Es decir, si hay adelanto de elecciones, todavía no llegarían. Estamos en pleno proceso, creo yo que muy cerca de lograr el objetivo que pide este Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, que acaba a fines del mes de marzo. Y como te repito, estamos a full con la maquinaria, no solo en Lima, en todo el país, y enseñándole a la gente nuevamente a que confíe en un partido de trayectoria, de doctrina y que busca el bien común, el desarrollo y la justicia social. Que no nos crean un partido de derecha. ¿Cómo cambiar exactamente ese último punto? Porque también el PPC está muy como alimeñado en la mente de las personas. Y cómo llegar hacia esa ciudadanía que es la que hoy incluso se levanta en medio de los violentistas, en medio de los asusadores, quienes tienen realmente, ¿no?, demandas justas. ¿Cómo poder llegar el PPC hacia esas zonas de nuestro país? Claro, justamente yo le pido a todos sus televidentes que revisen un poco, googleen a los muchachos, googleen, busquen lo que es el social cristianismo, así. Claro, pero hay zonas que ni siquiera tienen internet, no tienen cómo googlear, que son las que exigen esas demandas, ¿no? Los que puedan googleen el socialcristianismo y lean el ensayo de Felipe Osterling en 4 hojas, van a entender lo que es el socialcristianismo, la economía social de mercado y sobre todo la compensación social, que es donde va tu pregunta. ¿Cómo llegar a esas zonas? Caminando con la bandera del Perú, con el corazón, con la esperanza, pero con el símbolo del mapa que siempre tiene el PPC y enseñando a la gente que no somos un partido de derecha. El Perú tiene más de 20 y tantas culturas y este Congreso, que si bien es cierto es legal, pero no es legítimo, al igual que la presidenta es legal, pero no es legítimo porque no nos representa, la gente ya no los quiere, ellos están haciendo tiempo, nos están viendo la cara de tontos, ellos tienen la razón, ellos no, va pasando el tiempo, siguen cobrando sus 15.000 soles mensuales y sigue pasando el tiempo y ahora se pelean cuando deben pelearse, cuando no guardan distancia y sigue pasando el tiempo, nos están viendo la cara de tontos, no son legítimos y ante eso debe haber ya otras opciones, unas elecciones con los mismos partidos de ahora, y esa es la prisa de algunos, de repente quieren que las elecciones sean con los mismos partidos que están ahora, y es la misma, ¿no?, gente. Las mismas caras, los mismos rostros, las mismas propuestas. Y si hablamos del PPC, y como bien lo ha mencionado, muchos dirán, partido, ¿no?, de antaño, que quiere, ¿no?, dar nuevas propuestas, pero también el APRA, ¿no? Sí. Es otro partido que, igual que el PPC, quiere un poco revivir en estos momentos y presentarse en unas próximas elecciones. Quiero compartir con usted un cuadro que hemos realizado para ver qué partidos realmente podrían ir en estas próximas elecciones. Y lo que usted decía, ¿no? A ver, ¿quiénes irían en un adelanto de elecciones? ¿Quiénes están ya aptos para postular? Sí. Acción Popular, Alianza para el Progreso. Ya de Acción Popular no hablemos de Acción Popular. Porque, bueno, en fin, ya solitos se mandaron la estocada. Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, bueno, Frente de la Esperanza, el Partido Morado, el Partido Patriótico del Perú, el PRIM, Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular. Son los que ahorita, ¿no?, con las reglas de juego irían. Correcto. Pero en vías de inscripción, lo que le comentaba, es el Partido Aprista, ¿no?, FREPAP, que también ya había desaparecido, la Coalición Transformadora Tierra Verde, Libertad Popular, Primero, Perú Nación, en fin. Y ahí va a estar el mapa, el PPC. De todas maneras. Sí, claro, porque antes del 31 de marzo, que es el plazo que da la norma, estamos presentando los requisitos que exige el órgano electoral. Entonces lo veremos en la lista verde. Es claro, ahí en una próxima entrevista tal vez veremos ya al Partido Popular Cristiano del Perú. Pero en medio de esta situación, ¿qué propuesta tiene el PPC? Es decir, imaginemos que logran una inscripción, se logra una elección inmediata y tienen el próximo gobierno. ¿Cómo revertir todo esto que está pasando? ¿Cómo revertir? Primero, incluyendo a todos los grupos que son representados del país. No se puede tomar decisiones solamente a nivel Congreso. Ya el Congreso no está en capacidad de resolver la crisis, ni tampoco el Ejecutivo. El Ejecutivo lo que debe hacer ahora, en primer lugar, es acciones concretas. Ir del diagnóstico a la acción. ¿Cómo puede ser posible que en Puno más del 50% de las viviendas no tengan agua? ¿No es cierto?
¿Cómo puede ser posible que más del 21% de nuestra población gana menos de 344 soles al mes? Entonces, cuando hay ese tema de división, desigualdad, no hay una justicia social, ocurren estas cosas y por ahí hay que empezar, bueno, nivelando la balanza. Ya para concluir, entonces, ¿Dina Boluarte debe renunciar? No. Es una pregunta que debemos hacerle a ella, pero yo insisto, el Perú ha salido de estos problemas y seguirá saliendo de los mismos. Entonces, de una u otra manera. ¿Adelanto de elecciones? Tiene que haber adelanto de elecciones. Va por ahí. La calle no quiere ni a Dina Boluarte ni al Congreso de la República. Y el PPC hará siempre lo correcto como lo ha marcado en todos 57 años de trayectoria. Muy bien, señor Vera, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti. Gracias. Un placer. Y este, por supuesto, va a ser un espacio siempre para escuchar todas las voces, todas las propuestas que se den para que los peruanos tengamos así una gran baraja de oportunidades para elegir. Vamos a seguir revisando lo que mencionó en esta entrevista para el medio El Salto de Argentina el expresidente Pedro Castillo y se ha referido a nosotros también. La prensa tiene grandes deudas a la SUNAT. No pagan sus intereses y así lo pueden revisar en las plataformas Panamericana, América Televisión, Latina TV, ATV y Willax, que es el canal con más delitos por difamación que se tiene en este país. Es un canal pirata, dice Pedro Castillo. Bueno, le comento al señor Castillo que no somos un canal pirata, estamos muy bien constituidos y tenemos 0 deudas con la SUNAT. 0. Así, ni un sol se le debe a la SUNAT por parte de Willax Televisión. Aclarado esto, por supuesto, vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, Augusto Cáceres, el exalcalde de San Isidro. Está con nosotros para hablar un poco también de la coyuntura. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Maricel? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Bueno, he escuchado todas estas propuestas. ¿Dina Boluarte debería renunciar? Bueno, yo creo que si no se concreta lo que es el adelanto de elecciones por intermedio del Congreso, que parece que está bastante complicado, Dina Boluarte tiene una misión, que es pacificar a la nación. Y esa pacificación no puede tomar años, tiene que tomar un tiempo determinado. Y sería conveniente, porque Dina Boluarte no es parte de la solución. Dina Boluarte hay que recordar que es parte del problema. Ella viene del mismo ideario, del mismo plan de gobierno de Pedro Castillo. Es decir, ella no tiene nada que ofrecerle al Perú como estadista para hacer las grandes cosas que se necesitan por el Perú. Así que, pacificada la nación, yo creo que este gobierno, que es el apéndice de Pedro Castillo, debería de terminar. Cuando se habla de Pedro Castillo, se habla de toda la seguidilla de delitos de corrupción, ligados a la corrupción que ha tenido. Y es evidente que usted también ha estado implicado en justamente una detención por delito de colusión, negociación incompatible. Ahora la nueva alcaldesa ha señalado que ha encontrado todo un desbalance en la municipalidad. ¿Cómo ha enfrentado esa situación? Porque ahora, claro, lo vemos ya en libertad, usted estuvo detenido algunos días. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, evidentemente, y como todo el mundo lo sabe, esto fue una venganza política precisamente de Pedro Castillo y de Aníbal Torres en mi contra, el opositor más férreo dentro de los gobiernos locales, que era yo, desde el 5 de abril, habiendo declarado persona no grata a Pedro Castillo por sus delitos de corrupción y habiendo pedido que se enjuicie a Aníbal Torres por el delito de discriminación. Es ahí donde, tomando un pretexto absolutamente banal, ese gobierno golpista, días antes de dar el golpe, me hacen detener sin ninguna justificación. Y Maricel, te lo digo abiertamente, no es que lo diga yo, lo han dicho jueces. Ahora, pero la Contraloría también dice que realizó algunas observaciones a los contratos que tenía. Esa es otra cosa. Que se le pidió incluso anular este contrato, pero que siguió. Eso no es cierto. No se nos pidió anular el contrato. La Contraloría ha hecho un informe preliminar diciendo de que hay algunas observaciones y recomendaciones. Por ejemplo, que los camiones no tenían GPS. Y eso se subsanó. Y el servicio de áreas verdes, todo lo que es el servicio de mantenimiento de áreas verdes, se llevó hasta el último día de nuestra gestión.
O sea, no es tan cierto eso que se mencionó de la Contraloría. Es absolutamente falso. La Contraloría no ¿Y los 44 millones a los que también el contrato es de 48 millones por 3 años. Y el contrato se ha ido pagando en lo que corresponde al año, lo que corresponde. O sea, no hay ningún tema relacionado con malversación, ni con ningún tema relacionado con que se haya tomado dineros de ese contrato. No hay ningún 48 millones. Ahora, usted dice que es una venganza de Pedro Castillo y de Aníbal Torres. ¿Qué pasa con quien está asumiendo ahora la municipalidad de San Isidro? Mira, o sea, todo se confabularon. No. Ella, lo que pasa que la alcaldesa, y esto me da mucha pena, yo lo digo con mucha tristeza, la alcaldesa está justificando todas sus incapacidades en el tema relacionado con esta arbitrariedad y prevaricato que hicieron los fiscales. En mi contra y de otros funcionarios totalmente probos, que están todos en libertad porque los jueces no le han dado la razón, les han dicho no hay ninguna organización criminal, no hay ningún delito de malversación, de colusión, no hay nada. Pero hay una investigación que siga la investigación. Claro, que terminó con su detención. No, es que la detención fue preliminar a la investigación. La investigación recién empieza, Maricel. Claro, cuando se hace una detención preliminar es para poder indagar, recoger testimonios Cuando se hace una detención preliminar es porque hay elementos de juicio para esa detención y no ha habido ninguno. Es por eso que esa detención fue arbitraria y es por eso que yo estoy aquí de la misma manera que he estado siempre, en la lucha contra la corrupción, porque yo soy una persona honesta toda mi vida. Pero lo que me duele es que la alcaldesa busca ese pretexto para sus incapacidades, para no poder hacer lo que se debe hacer en áreas verdes, para no tener el mercado funcionando. Le daremos espacio aquí también a la alcaldesa. Pero por supuesto, pero eso de ahí hay que tenerlo en cuenta. ¿Sabes por qué, Maricel? Porque porque nosotros necesitamos autoridades que trabajen por los vecinos, no para que pongan excusas. Gracias por haber estado con nosotros. El tiempo gracias se a nos ha ti, ido. Gracias a ti. Ortiz.